Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy grato compartir esta mesa con mi querida Marta. Agradezco mucho la invitación por la edad que veo aquí, quitándonos a mi querido amigo César y yo. Creo que la elección que he hecho es bastante buena, de ser bastante pedagógico desde el punto de vista del desarrollo de nuestras políticas culturales para hablar del tema de la participación. Como verán, esta segunda cátedra tiene una cantidad de temas. Yo solo voy a trabajar hoy el tema de la participación ciudadana y cómo esto se fue armando a partir de la Constitución Política de 1990. Yo soy del mundo del teatro, me cuesta mucho trabajo hablar sentado, entonces me voy lo voy a hacer de aquí. La Constitución del 91 reconoce la plurietnicidad y la pluriculturalidad del país, y la cultura y reconoce dos temas que son fundamentales: la cultura como fundamento de la nacionalidad y como fundamento para el logro del desarrollo económico y social. Hay tres artículos de la Constitución que son claves en esto, que son los que después la Ley General de Cultura desarrolla, la Ley 397. Yo tuve el privilegio de dirigir el Instituto Colombiano de Cultura de final del año 91 a final del año 93 en el gobierno del presidente César Gaviria. Y digo el privilegio porque nos tocó entrar a desarrollar los derechos que la Constitución consagró en materia de cultura y los derechos de participación de los ciudadanos, en este caso, en el campo de la cultura. Este artículo, que está en el capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, dice: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad de dignidad de todas las culturas, pues, que conviven en el país, y el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. El siguiente artículo es el artículo 71. Dice: la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Y el tercer artículo es el artículo 72, que es referente al patrimonio cultural de la nación. Dice: el patrimonio cultural de la nación está bajo protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Estos son para comprender lo que ha pasado en Colombia en estos veintitantos años. Es absolutamente clave tener muy presentes estos artículos de la Constitución del año 91. Nosotros, en el Instituto Colombiano de Cultura, a final del año 91, nos proponemos desarrollar el Plan Nacional de Cultura 92-94, que es el que desarrolla en el plan estos tres artículos, desarrolla estos tipos de derechos que ahora vamos a ver más adelante, y crea unos programas para fomentar la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas culturales. Gracias. Hay dos tipos de derechos: los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Esto es muy interesante si recordamos, lo leí un poco rápido, pero si recordamos la esencia de los artículos, ¿no? Reconoce
que somos un país étnico y pluricultural, ¿no? Reconoce el valor de todas las culturas que coexisten en nuestro país. Hay un tema interesantísimo, como ustedes ven, en el constituyente no hace la dicotomía entre educación, ciencia y cultura, que es una dicotomía que se hace muy frecuentemente. La gente habla de cultura y no habla de ciencia, ¿sí? Cuando hay una relación de implicación profunda. Entonces, derechos a la cultura son los que tenemos nosotros gracias a nuestra plurietnicidad y a nuestra pluriculturalidad. Pero voy a leer en la Ley General de Cultura, que está en el artículo de los principios fundamentales y de las definiciones de la ley, este par de artículos que tienen que ver muy concretamente con qué son los derechos de la cultura que tenemos los colombianos. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer, difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brinda especial protección a sus diversas expresiones. Y, gracias Marta, y el artículo número 7 dice: el Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los pueblos indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Asimismo, impulsará el fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá en el respeto y reconocimiento de estas en el resto de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de derechos de la cultura, entonces son todos los derechos, todo el derecho que tiene cada uno de nosotros a conocer, a sentirnos orgullosos, a en nuestra autoestima estar alimentados por esta diversidad inmensa. Seguramente no todos saben, pero en este país hoy se hablan más de 60 lenguas y dialectos, además del español. Somos un país de una poderosa diversidad. Eso es, digamos, los saberes de todo tipo. Todo esto forman, ¿sí? Nosotros somos, pues, venimos de diversas culturas, europeas, africanas, más las diversas influencias que hemos tenido a lo largo de la construcción de nuestro país. Esos son lo que llamamos los derechos de la cultura. Ahora vamos a hablar de los derechos a la cultura. Y está consagrado en el artículo 13 de la Ley General de Cultura. Dice: el Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales sin igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y psíquicamente, de la tercera edad, de la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. Ahí queda, yo creo que queda muy claro la diferencia entre los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Esos son el conjunto de derechos que tenemos nosotros y que establece nuestra normatividad cultural. Seguimos, por favor. Vamos ahora a hablar del tema, a partir de esto que hemos ido viendo, del tema de la participación. ¿Qué es lo que la Constitución señala que los ciudadanos, cuáles son los derechos de participación de los ciudadanos? Y en el artículo 103 de la Constitución dice: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley lo reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción, capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que establezca. Lo que quiere decir ese artículo es que los colombianos tenemos derecho a participar en el diseño de todas las políticas públicas que influyan en nuestra vida como país y que tenemos derecho a hacer veeduría, a hacer seguimiento del ejercicio público que
estas políticas derivan. Seguimos, por favor. Hay un artículo en la Ley General de Cultura que tiene que ver con la gestión cultural, y dice: el Sistema Nacional de Cultura es el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía. El Sistema Nacional de Cultura estará conformado por el Ministerio de Cultura, los consejos municipales, distritales, departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, y en general por las entidades públicas y privadas que desarrollen, financien, fomenten y ejecuten actividades culturales. El Sistema Nacional de Cultura estará coordinado por el Ministerio de Cultura, para lo cual fijará las políticas generales, dictará normas técnicas y administrativas a las que deberán sujetarse las entidades de dicho sistema. Sigamos y ya les voy a contar rápidamente. Hay otro artículo que dice: el Consejo Nacional de Cultura, se crea el Consejo Nacional de Cultura como órgano asesor del Ministerio de Cultura, y sus funciones son promover y hacer recomendaciones que sean pertinentes para el cumplimiento de los planes, políticas y programas relacionados con la cultura, la de sugerir al Gobierno Nacional las medidas adecuadas para la protección del patrimonio cultural de la nación y el estímulo y el fomento de la cultura y las artes, conceptuar sobre los aspectos que le solicite el Gobierno Nacional en materia de cultura, asesorar el diseño, la formulación e implementación del Plan Nacional de Cultura y vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura. Hay un tercer artículo, el artículo 61, que es el objetivo de los consejos. Los consejos municipales, distritales, departamentales, y quiero ir haciendo este esfuerzo de pedagogía, porque uno de los temas claves aquí es el Consejo Distrital de Cultura, de esto que se va a hablar en estas jornadas. Desarrollan los siguientes objetivos dentro de su respectiva jurisdicción: estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus respectivos entes territoriales, actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades territoriales, promover y hacer recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, cumplimiento, evaluación de los planes y programas y proyectos culturales, vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura. Okay. Todo esto, aquí la Ley General de Cultura se aprobó en 1997, y el Plan Nacional de Cultura lo elaboramos en el primer trimestre de 1992. La mayor parte de todo lo que está formalizado en la ley lo concebimos, el equipo que tuvimos ese honor y esa responsabilidad en el Plan Nacional de Cultura 92-94. Se lo recomiendo muchísimo. Ahí se crea porque lo creamos, el Sistema Nacional de Cultura, se crean los consejos, ya lo voy a explicar más adelante, y se crea un tema que se llamó el Sistema Nacional de Concertación. Los compañeros de teatro conocen muy bien, porque fue el primer paso que dimos, fueron las salas concertadas, que fueron en 1992 que se creó un programa que se llama así. ¿Cuál es el criterio fundamental de la participación ciudadana en materia cultural en este ejercicio que hicimos y que después quedó consolidado en la Ley General de Cultura del año 97? La corresponsabilidad. La certeza de que el tema de la cultura es responsabilidad de todos, no solo es una responsabilidad del gobierno nacional o del gobierno municipal, no, es una responsabilidad de todos los colombianos, de los ciudadanos, de los gobiernos, de las empresas privadas, etc. Aquí están estas 4 instancias que nosotros creamos en el Plan Nacional de Cultura 92-94, los consejos departamentales, distritales y municipales. No creamos el Consejo Nacional de Cultura porque no alcanzó el tiempo, pero dejamos las bases para crearlo. Creamos los consejos nacionales de arte y cultura y creamos los fondos mixtos para el financiamiento de la cultura y las artes. Voy a dar unos muy pequeños ejemplos de qué pasó con ese plan. El Sistema Nacional de Cultura
formamos los consejos departamentales y distritales. Hicimos más de 400 talleres en todo el país para preparar a unas 10.000 personas para la participación, ¿no? Este es un tema clave, o sea, uno no puede, digamos, para participar no puede hacerlo de manera, hay que estar preparado para la participación, ¿sí? Hay que estar preparado para construir una sociedad, y entre más preparado mejor será lo que estos representantes de la sociedad puedan hacer. Eso lo hicimos entre 1992 y 93. En el Sistema Nacional de Concertación creamos las salas concertadas, entre otras cosas. Colombia, por una realidad singular, ha tenido en su historia de movimiento teatral, se han creado muchísimas salas, especialmente porque no hubo nunca un apoyo sistemático desde el gobierno nacional hasta este tipo de mecanismos de apoyo que se crearon como las salas concertadas. En 1992 había 70 salas aproximadamente de teatro, que cada una en sí misma representaba un espacio de libertad, cada una representaba una posibilidad de desarrollo de la dramaturgia nacional, una posibilidad de formación para los profesionales, una posibilidad de acercar el público al pensamiento a través de las manifestaciones artísticas. Nosotros creamos un programa que era muy sencillo, ahora desgraciadamente se ha vuelto muy complejo en la medida en que la burocracia ha ido avanzando. Entonces, un programa que tenía 5 contrapartes. Nosotros dábamos Colcultura un dinero, la alcaldía de Bogotá, para hablar de las salas de Bogotá, que son la mayoría, debían cumplir 5 aspectos. Debían montar una obra de autor colombiano cada año, una obra para niños o jóvenes, ofrecer un taller abierto a la comunidad cada año, hacer una política de precios especiales para grupos desfavorecidos, y digamos para profesores, estudiantes y digamos, grupos desfavorecidos de la sociedad, y un acuerdo de publicidad que decía: este teatro está concertado con... Imagínense nada más lo que esto significó en el año 93, pues que hubo 60 obras de autor nacional que se estrenaron en 60 salas. O sea, se fortaleció la oferta de una manera absolutamente extraordinaria. De ahí se crearon las orquestas concertadas, los museos concertados, etcétera, etcétera. No olvidemos el tema que hablábamos hace un momento: el criterio fundamental de la participación es la corresponsabilidad. Se crearon 32 fondos mixtos departamentales y el fondo mixto distrital en esos años. ¿Qué es el fondo mixto? Pues es una serie de incentivos para que los ciudadanos y las empresas, tanto públicas como privadas, se vinculen al financiamiento de los proyectos de la cultura y las artes. Se creó el Programa Nacional de Estímulos a la Creación Artística y a la Investigación Cultural. Fue cuando se creó el programa de becas, de premios, de homenajes nacionales. Para que ustedes tengan idea, yo tuve la fortuna de ser director de Colcultura, de dejar, ahora más adelante lo vamos a ver, preparada la ley que después casi en su totalidad la aprobó el Congreso, pero de volver a ser ministro y ser el primer ministro para poder consolidar todos estos proyectos. En el